Mis queridos niños, ¿cómo están? Vamos a avanzar un tema en lenguaje. Ese tema es la historieta, algo maravilloso, y decimos que son formas particulares de contar historias, donde los personajes particulares utilizan recursos estilísticos y pues para poder combinar imágenes con diálogos entre ellos, ¿sí? Son historietas de forma secuencial que utilizan una combinación de dibujos con palabras o textos. Por eso se dice que las historietas están formadas por una serie de imágenes y textos que constituyen un relato. Pueden tener o no un diálogo, aunque en la mayoría de ellas es frecuente encontrar diálogos. ¿Sí? La historieta es secuencial y se lee de izquierda a derecha. Ejemplos, pues Mafalda, Superman, Condorito, Jaimito, etc. Aquí podemos encontrar la misma palabra que significa historieta o cómic, cómic o historieta que significa lo mismo porque es un tipo de texto no literario que relata una situación en pocas palabras. Está explicada por medio de viñetas, recuadros, dibujos, conversaciones, etc. Y los diálogos de los personajes están escritos en globos. Y los globos se poseen de diferentes formas, de acuerdo a la intención del personaje. Por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de globos. Fíjense, tenemos el globo normal, que indica que el personaje o los personajes están intercambiando conversación. Este tipo de globo es de pensamiento, o sea, no hay conversación, sino que el personaje está pensando algo. Y mientras que el globo de puntas, tal como dice la palabra, indica que los personajes están gritando, expresando un sentimiento, ya sea de alegría, de miedo, de temor. Ahora, ¿cuáles son los elementos particulares de la historieta? Tenemos la viñeta, los globos, encuadres, planos, angulaciones y onomatopeyas. Las viñetas. Las viñetas o recuadros son recuadros donde se colocan los personajes y la historia y muestra un momento de acción o conversación. Los globos. Los globos son, o llamados también bocadillos, es donde se escribe el diálogo en la que los personajes interactúan, piensan o las formas en que los globos se dan, como les había dicho la anterior vez, ¿no? En forma de diálogo, pensamiento, voz baja, gritos, etc. Y los recuadros son estos, en las que se presentan cada escena de la historieta y son secuenciales, ¿sí? Los recuadres o recuadros. Ahora, los planos. Nos referimos a los planos cuando hacemos solamente una historieta de manera directa con la sucesión de diálogos. Y las angulaciones, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando los diálogos son de manera intercalada, donde las viñetas pueden tener o no tener texto, si hay globos o un diálogo o unos recuadros, mientras que las onomatopeyas son expresiones que imitan sonidos o ruidos que realizan los personajes, como por ejemplo la letra Z indica pues que está durmiendo, o el sonido del agua, ¿no? Un splash, o el sonido de un animal, kikiriki. Allá la persona que está leyendo indica ya que se trata de un plumífero, puede ser un gallo o una gallina. Ahora, ¿cuáles son las características de la historieta? Pues que la historieta tiene recuadros secuenciales cronológicamente y muchos cuadros guardan la misma estructura y utilizan elementos no verbales y verbales para poder comunicarse, que sería a través de los iconos, y poseen diferentes elementos verbales, ya como las unidades pictográficas, las viñetas, los recuadros, que puede ser contada en ellas una historia, un cuento, una fábula, ciencia ficción, romanticismo, etc.
Depende pues el texto de cada autor. ¿Cuál es la estructura de la historieta? Están las viñetas que habíamos nombrado, los globos y aquellos ruidos o llamados onomatopeyas que realizan y la forma en la cómo se coloca eso en cada uno de los diálogos. Entonces decimos que la estructura del cómic o historieta se compone usualmente de viñetas, de los recuadros y de las acciones que se realizan en los recuadros. También pueden ser con diálogo o sin diálogo o simplemente con unos sonidos, nada más. Pero hablemos en sí de la estructura. Decimos que tiene una estructura interna y una estructura externa. La estructura interna indica el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento cuando iniciamos la historieta, quizás haciendo que el personaje principal hable, camine o diga algún ruido. Y en el nudo, en la historieta, es en el caso cuando ya existe la conversación y el conflicto en las que van a resolver los personajes. El desenlace, pues, es cuando, como todo género narrativo, ¿no?, encuentra el final o la solución del problema. Ahora también, cuando hablamos de la estructura externa, divide el recuadro en capítulos, o sea que cada recuadro puede hacer otros recuadros de manera secuencial. Ahora, ¿cuáles son los pasos para crear una historieta? Primer paso, decimos el tema, o sea, iniciamos una acción buscando la idea del argumento que vamos a contar. El segundo paso, creamos personajes y lugares. ¿Y cuáles serían los personajes principales, secundarios, animales, personas, etcétera, donde transcurra la acción y también la época en la que se va a desarrollar? El tercer paso, realizamos el boceto de las viñetas. En cada viñeta escribimos un diálogo, el texto y a los personajes según la limitación en el espacio. El cuarto paso, armar la historieta. Empezamos a relatar nuestro tema a través de las imágenes utilizando los recursos que aprendemos. Luego, después de esto, podríamos anexarle un quinto paso que no necesariamente es escribirlo, realizarlo, dibujarlo, sino es ver cómo lo hemos hecho, revisar la historieta que tiene una secuencia cronológica y cuidar que las imágenes tengan relación con el diálogo, los que están correctamente escritos utilizando los diferentes signos de expresión, o sea, los signos de puntuación que deben ser resaltados. Y para eso se van a guiar ustedes, mis queridos niños, en la página 146. Fíjense ahí cómo está realizando, ¿no?, las imágenes. Ahí están, ¿no?, las angulaciones. Ahí están las viñetas y dependiendo cada uno para qué sirve. Y aquí hablamos de los cómics o las historietas, que son dibujos que cuentan historias que están ordenadas mediante ocurrencias o llamadas líneas secuenciales de conversación. Además, están ordenadas. Y aquí, mis queridos estudiantes, tienen un mapa conceptual que van a realizar o van a copiar en sus deberes de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, mis niños, hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.